Hablemos de Descartes, el modernito de la filosofía. Hoy vamos a hablar del filósofo OG del pienso luego existo, el main character del pensamiento moderno, René Descartes. René Descartes nació en 1596 en La Haye, un pueblo en Francia que le cambiaron el nombre y ahora se llama Descartes, en plan fanbase oficial. Fue el primer gran filósofo moderno, no rollo modernito de Madrid, sino por la época, que se llamó moderna. Es verdad que aún conserva muchos rasgos de escolástico, influido por su formación en la escuela jesuita de La Flèche, pero se considera que marca el inicio de la filosofía moderna por su ruptura radical con el pensamiento del aristotelismo tomista, dominante en la escolástica, que fue aquella corriente filosófica de la Baja Edad Media que trató de conciliar la fe cristiana con la filosofía. Él, tras salir de esa escuela jesuita, se quedó súper insatisfecho. Pensaba que la enseñanza, sobre todo la de filosofía, remitía siempre a problemáticas del pasado y a los interminables debates escolásticos del sexo de los ángeles, dejando poco espacio a los problemas del presente. Además, no aceptaba la tan poca autonomía de la razón, que estaba supeditada a la fe. Es por ello que su filosofía parte de una apuesta por la razón como criterio último del conocimiento, algo totalmente nuevo y novedoso para su época, y su pensamiento representa una transición de una filosofía medieval basada en el aristotelismo y centrada en Dios, la fe y la autoridad, a una filosofía moderna centrada en el sujeto, la razón y la autonomía del pensamiento. Esta ruptura que Descartes tuvo con la escolástica no se puede entender bien sin atender también a su contexto histórico y científico, que influyó de forma notable en su obra. Para entender este cambio debemos investigar qué nueva física y astronomía surgió en su época, que no es nada menos que la de Kepler y Galileo. Estos eran dos científicos que seguían a Copérnico, que defendió siglos atrás, de forma muy acertada y adelantada a su época, que el centro del universo se halla en el Sol y todas las esferas giran a su alrededor. Entonces, tanto Kepler como Galileo, en un intento de seguir fundamentando la propuesta de Copérnico, estaban convencidos de que la estructura del mundo constituía una estructura de tipo matemático, es decir, que el mundo está ordenado por reglas matemáticas que el científico tiene el deber de descubrir. Bien, pues la filosofía de Descartes arranca a partir de llevar esa premisa hasta sus últimas consecuencias, logrando vincular método, física y metafísica. Tanto que para Descartes todo el saber es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas que salen del tronco son todas las demás ciencias. Todo ello porque Descartes, tras estudiar toda la ciencia de su época, pretende fundamentarla metafísicamente, defendiendo que la física se apoya en la metafísica. Recordemos que la metafísica es la rama de la filosofía que consiste en teorizar acerca de qué está hecho el mundo más allá de lo visible y cómo está hecho. Entonces, la física se apoya en la metafísica en el sentido de que la metafísica preestablece al científico qué debe buscar, qué problemas son relevantes o no y a qué tipo de leyes hay que llegar. Y defendió además que para ello se necesita un método, pero no uno cualquiera, sino uno basado en la claridad y el rigor típicos de la geometría. Descartes llama la atención sobre este método porque de este depende el nuevo edificio que hay que construir contra el edificio aristotélico. Descartes no separa la filosofía de la ciencia, sino que pretende llegar a un nuevo tipo de conocimiento de la totalidad de lo real. Unos nuevos principios que, sustituyendo a los aristotélicos, contribuyan a la construcción de una nueva casa. Y precisamente el método, con sus reglas y sus propias justificaciones, puede satisfacer tal exigencia. Vale, tras introducir brevemente el contexto de la época de Descartes, que nos servirá para luego entender mejor sus motivaciones, terminemos de relatar su vida. Cuando Descartes abandonó desorientado sus estudios en la escuela jesuita, sentía que las matemáticas le motivaban, sí, pero no bastaban. Sentía que el conocimiento tradicional no le ofrecía una base segura, así que después de pasar por la Universidad de Poitiers, donde se sacó el título de Derecho porque por lo menos había que estudiar algo útil, seguía, sin embargo, igual de confundido. En 1618, para intentar buscar respuestas en un sitio totalmente distinto, se alistó en la Guerra de los 30 años, en las tropas que luchaban por la independencia de los Países Bajos. Y fue en medio de esa vida militar cuando entre el 10 y el 11 de noviembre de 1619 tuvo una especie de revelación intelectual que relata como una experiencia tan intensa que marcaría su vida para siempre. Vio clara la idea de una nueva ciencia admirable, una ciencia con fundamentos sólidos basados en el uso exclusivo de la razón. Ese fue el punto de inflexión. Descartes dejó la guerra
y se instaló en Holanda para dedicarse a pensar, investigar y escribir. Durante los años siguientes empezó a trabajar en un tratado de física, el Traité de la Physique. No sé si lo he pronunciado bien, perdón. Whatever. En julio de 1633 ya tenía este tratado casi terminado, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Galileo fue condenado y finalmente ejecutado por defender que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y qué pasaba con Descartes? Pues que en ese tratado defendía lo mismo. Con miedo a correr la misma suerte, escribió que iba a quemar todos sus papeles para que nadie los viera. Fue un golpe duro, pero también una especie de llamada de atención, por lo que decidió centrarse en un tema aún más profundo: cómo podemos pensar bien y cómo podemos llegar a una verdad segura sin depender de la autoridad o la tradición. Así nació su obra más famosa, El discurso del método, que es una de las obras que cae en el examen de selectividad. En esta obra propuso un nuevo enfoque filosófico basado en la duda radical y en el uso riguroso de la razón. La idea era clara: para encontrar algo totalmente cierto hay que empezar por ponerlo todo en duda, incluso lo que parece más evidente, y desde ahí reconstruir. Después retomó su proyecto metafísico y lo transformó en un nuevo formato, que son las Meditaciones metafísicas, publicadas en 1641. Esta es, por cierto, la otra obra que también puede salir en selectividad. En ella abordó los grandes temas de siempre: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, pero ahora no desde la fe, sino desde la razón. Fue una obra polémica, pero la idea central seguía siendo la misma: la razón es la herramienta fundamental para alcanzar el conocimiento. En 1644 publicó Los Principios de Filosofía, un compendio que unía su visión del mundo físico y del pensamiento filosófico. Para él, ciencia y filosofía no eran cosas separadas, todo formaba parte del mismo intento por comprender la realidad. Sin embargo, tras todas estas publicaciones, sus ideas empezaron a no gustarle a todo el mundo. En la Universidad de Leiden llegaron a prohibir su obra. Cansado de tantas polémicas, aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia para irse a vivir en su corte. En 1649 se trasladó a Estocolmo. Sin embargo, fue muy breve el tiempo que pasó ahí, ya que la reina Cristina le pedía a Descartes que le diera su charla filosófica a las 5 de la mañana, en pleno invierno sueco. Ello obligaba a Descartes a levantarse muy temprano, cuando aún hacía muy mal tiempo y un frío excesivo. Y, al final, el clima, el cansancio y las condiciones duras le pasaron factura. En la madrugada del 2 de febrero de 1650, el filósofo, al salir de palacio, se puso enfermo de pulmonía y murió después de una semana entera sufriendo y agonizando, el 11 de febrero. Tenía solo 53 años. Vale, una vez adentrado en su vida y contexto, podemos entender mejor por qué el objetivo fundamental de Descartes fue siempre el logro de la verdad filosófica mediante el uso exclusivo de la razón y de un nuevo criterio de lo verdadero y de lo falso. Ahora pasemos a detallar su filosofía de manera más sistemática. Lo dividiremos en 6 puntos. Primero veremos sus reglas del método, luego su duda metódica, después su tesis del cogito ergo sum, cuarto, su visión del mundo y la existencia de Dios, quinto, su teoría de las 3 sustancias y por último su impacto e influencia posterior. Empecemos por sus reglas. Descartes es uno de los OG del racionalismo, una corriente filosófica que cree que la verdad no viene de lo que vemos, oímos o tocamos, ya que los sentidos pueden fallar, sino de algo mucho más fiable: la razón, o sea, el entendimiento. Los racionalistas, como él, defienden 2 ideas claves sobre el conocimiento: que se puede construir un conocimiento sólido usando la razón como si fuese un puzzle lógico. Partimos de ideas claras y evidentes, lo que Descartes llama claras y distintas, y desde ahí deducimos el resto. La ciencia, según él, debería funcionar como las mates, con orden, precisión y cero caos. Por eso toma como referencia la geometría, el álgebra o la lógica. La segunda idea clave defendida por los racionalistas es que las ideas claras no vienen de la experiencia, sino que ya están en nosotros desde el principio, o sea que son innatas. Así que para llegar a ellas hay que usar la razón pura, no los sentidos ni la experiencia. Descartes tenía un objetivo enorme: encontrar un conocimiento 100% fiable sin posibilidad de error. Y para eso necesitaba un método, un camino claro que le permitiese no perderse. Ese método, decía él, sirve para todas las ciencias, porque la razón es una sola y debe funcionar siempre igual. Así que plantea un método con solo 4 reglas básicas que, si se siguen bien, garantizan que no te vayas a colar creyendo en cosas falsas.
Estas son las 4 reglas del método cartesiano. La primera, evidencia, según la cual solo debes aceptar como verdadero aquello que percibas de forma clara y distinta, sin ninguna posibilidad de dudar. Pero, ¿cuál es el acto intelectual mediante el cual se puede lograr la evidencia? Aquí entra la intuición, una especie de visión mental inmediata de verdades tan obvias que no puedes negarlas. La intuición nos permite intuir las ideas claras y distintas que aún no se han relacionado con otras ideas y aparecen consideradas en sí mismas, intuidas y no argumentadas. Por eso, para Descartes, la evidencia, más que una regla, debe tomarse como el criterio de verdad, el principio normativo fundamental que hace que todo converja hacia la claridad y la distinción, a las que precisamente se reduce la evidencia. La segunda regla del método cartesiano es el análisis, que divide cualquier problema en partes pequeñas. Cuanto más simple, mejor. Así es más fácil entenderlo y asegurarte de que cada pieza es realmente válida. La tercera regla es la síntesis, porque una vez tienes las partes claras, construyes desde ahí. Ves juntándolas poco a poco para formar ideas más complejas siguiendo un orden lógico. La cuarta y última regla es la enumeración y revisión. Repasa todo el proceso para no precipitarte y comprobar que no se te ha escapado nada. Básicamente haz una revisión final para asegurarte de que todo encaja. Una vez puestas todas sus reglas, pasemos al siguiente punto de su filosofía, la duda metódica. Descartes, que se siente el puto amo porque ya ha dado con todas las reglas de su método, las pone en práctica aplicándolas al saber tradicional para comprobar si éste contiene alguna verdad tan clara y distinta. El criterio para descartar un saber o no es precisamente ese. Si estamos ante un conocimiento que pueda verse teñido por la duda, no es lícito aceptarlo como verdadero. Entonces, haciendo esto, se topa con un problemón. Todo el conocimiento tradicional pretende estar basado en la experiencia sensible. Y recordemos que para Descartes, como buen racionalista que es, no es cierto un saber que se origina en los sentidos, porque estos a veces nos engañan, entonces nos hacen dudar. Y si nos hacen dudar, no es claro y distinto. Se ve ante un problemón porque se da cuenta de que para aplicar bien la primera regla hay que empezar dudando de todo. Descartes lo llama duda metódica. No es que de repente se volviera paranoico, sino que usaba la duda como herramienta. Si algo no es completamente cierto, mejor dejarlo en pausa. Esa duda no es definitiva ni desesperada, solo temporal, hasta que encontremos una verdad firme de verdad. Y para justificar esta duda habla de 3 escenarios que nos demuestran por qué se debe dudar de los sentidos. Primero, porque los sentidos nos engañan. O sea, a veces creemos ver o sentir cosas que no son reales, como por ejemplo ilusiones o reflejos raros. Así que, ¿podemos fiarnos al 100% de lo que percibimos? Por otro lado, la segunda razón es que muchas veces dudamos si estamos soñando. A veces los sueños son tan realistas que no los distinguimos de la realidad. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos soñando ahora mismo? En la tercera y última razón que Descartes da para la duda metódica, ya se raya tela y defiende la existencia de un genio maligno. Un ser súper poderoso que se divierte engañándonos, haciéndonos creer que cosas falsas son verdaderas. Este genio maligno podría incluso ocultar que las mates sean una trampa. Normalmente el saber matemático parece indudable porque es válido tanto despiertos como en sueños. 2 más 2 suman 4 en cualquier circunstancia. Pero, ¿quién me dice a mí que las matemáticas no sean una gran construcción basada en un error o en un equívoco, pero que por influencia de este genio maligno pensamos que son verdaderas? Aquí se dice que la duda se convierte en hiperbólica, en el sentido de que se aplica a sectores que antes pensábamos que eran verdades indubitables. Entonces Descartes desemboca en la idea de que no existe en el saber nada válido. Esto lleva a Descartes a un momento de escepticismo, pero debemos pensar que es un escepticismo transitorio. Descartes sale de esta duda porque ansía llegar hasta una verdad. Pero, ¿cómo consigue salir de esta duda hiperbólica? Para contestar a esto, pasemos al punto 3 del vídeo, el cogito ergo sum. Después de poner en duda todo, Descartes se da cuenta de algo. Incluso si dudo de todo, yo estoy dudando. Y si dudo, pienso. Y si pienso, entonces existo. Esa es la primera verdad 100% segura a la que llega. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Esto marca un antes y un después. Significa que, aunque todo sea cuestionable, yo, como mente que piensa, no lo soy. Puede que mi cuerpo sea una ilusión, pero mi mente, mi capacidad de pensar, no lo es. Así que Descartes concluye: soy una cosa que piensa, una res cogitans, una sustancia pensante.
y si dudo de que tengo cuerpo, pero no de que pienso, entonces mente y cuerpo no pueden ser lo mismo. Aquí se basa su dualismo cartesiano, en la idea de que si puedo dudar de que tengo un cuerpo, pero no puedo dudar de que tengo una mente, porque estoy pensando, entonces mi esencia no puede ser mi cuerpo, sino mi mente. Por tanto, mente y cuerpo no son lo mismo. El cuerpo es físico, funciona como una máquina. El alma, sin embargo, es pensamiento puro, libre, no sigue las reglas del mundo material. No son entonces la misma sustancia, sino que está, por un lado, la res cogitans, la cosa pensante, que es la mente, el alma, lo que piensa, es inmaterial, indivisible, consciente. Y por otro lado está la res extensa, la cosa extensa, que es el cuerpo, lo que ocupa espacio, es material, divisible, sujeta a leyes físicas. Esto implica que la identidad personal es igual a mente, no cuerpo, porque para Descartes tú eres ante todo tu alma, tu mente pensante. El cuerpo puede cambiar, incluso podrías no tenerlo y seguirías siendo tú. Esto nos lleva a su vez a la idea de un alma inmortal. Como la mente no depende del cuerpo para existir, puede seguir existiendo después de la muerte del cuerpo. Además, como el alma no está sujeta a las leyes físicas, puede tomar decisiones libremente. Esto fundamenta la libertad humana, basada para Descartes en el libre albedrío. La libertad humana solo es posible si el alma no está encadenada al cuerpo. Pero claro, Descartes se topa con un problemilla. Si son dos sustancias tan distintas, ¿cómo interactúan entre sí? ¿Cómo es que sientes tristeza y eso te hace llorar? Descartes, la verdad que un poco erróneamente, propuso una respuesta que no soluciona del todo el problema y que además ha sido muy criticada después al no contar con mucho respaldo ni teórico ni científico. Es su teoría de la glándula pineal. Él dice que la res cogitans y la res extensa se relacionan en la glándula pineal, una mini zona del cerebro donde, según él, se conectan cuerpo y alma. El cuerpo recibe info del exterior, se la manda al alma a través de esta glándula y el alma reacciona, siente, percibe, decide y a su vez manda órdenes al cuerpo. Por ejemplo, si algo te da miedo, el cuerpo reacciona, manda señales y el alma siente miedo. Por lo tanto, el alma decide salir corriendo y el cuerpo obedece. Pero el alma no debería dejarse llevar por las pasiones como si fueran jefes. Descartes dice que la verdadera libertad es cuando la razón manda sobre las emociones. Con todo, es así como desde esta verdad inicial del cogito ergo sum establece su primer criterio definitivo, que si lo recordáis es la evidencia. Todo lo que perciba con claridad y distinción, como percibo el pienso luego existo, tiene que ser verdadero. Aunque la proposición cogito ergo sum esté formulada como si fuese un silogismo, no es un razonamiento, es una intuición, una evidencia. Se trata de un acto intuitivo, gracias al cual percibo mi existencia en tanto que pensante. Pasemos ahora al cuarto punto del vídeo, el mundo y la existencia de Dios. Vale, hasta ahora Descartes ya se ha asegurado de una cosa. Yo pienso, luego existo. Eso le da confianza de que, al menos, él mismo existe como mente pensante, pero ahora se topa con un problemón. Lo único que conoce directamente son ideas, o sea, ¿cómo sabe que esas ideas no están solo en su cabeza? ¿Cómo puede estar seguro de que lo que piensa realmente existe fuera de su mente? Para intentar salir de esta movida, Descartes hace un inventario de las ideas que se encuentra en su mente. Y entonces distingue entre tres tipos distintos. Primero, las ideas adventicias, que son las que vienen del mundo exterior. Lo que vemos, oímos, tocamos, básicamente cosas que nos llegan a través de los sentidos. La segunda, las ideas facticias. Estas las creamos nosotros mezclando otras ideas que ya tenemos. Como por ejemplo, imaginarnos un unicornio con alas. No existe, pero juntamos caballo y alas y voilà. Tercera, las ideas innatas. Son las que ya están en nuestra mente sin haberlas pillado de fuera ni haberlas inventado. Son como verdades claras y evidentes que no necesitan demostración. Entre estas ideas innatas, Descartes se encuentra con las de infinito y perfección. Y claro, no tarda en pensar, esto parece Dios. Así que se propone probar su existencia con dos argumentos tochos. Primero, el de la causalidad aplicada a la idea de perfección. Si tengo en mi cabeza la idea de un ser perfecto, entonces esa idea no puede haber salido de mí, porque soy un ser limitado. Por tanto, tiene que haber venido de algo o alguien que sí sea perfecto. Spoiler,
es Dios. Además, yo mismo existo, pero no me puedo haber creado a mí mismo, porque si pudiera me habría hecho perfecto desde el principio. Así que alguien tuvo que crearme, alguien perfecto, otra vez Dios. El segundo argumento que da Descartes sobre la existencia de Dios se conoce como el argumento ontológico. Si tengo en mente la idea de un ser infinitamente perfecto y si la perfección total incluye existir, entonces ese ser tiene que existir sí o sí. Fin del debate. Con todo esto, Descartes se convence de que Dios sí existe y que es súper bueno, perfecto y no engaña. Esto es importante porque desmonta su hipótesis inicial del Dios troll, acá el genio maligno, que podría estar jugándonos una broma. Si Dios es perfecto, no puede estar engañándonos todo el rato. Así que podemos confiar en que lo que percibimos con claridad y distinción es real de verdad. Gracias a esta movida, Descartes se atreve a decir, vale, el mundo exterior sí existe. ¿Por qué? Porque si no existiera y yo creyera que sí, entonces Dios me estaría engañando. Y eso va en contra de su naturaleza perfecta. Así que si tengo la idea de extensión, es decir, de ocupar espacio, y yo mismo soy puro pensamiento, entonces tiene que haber algo fuera de mí que cause esa idea. Ese algo es el mundo físico. A partir de esta idea, Descartes dice que la naturaleza funciona como un reloj suizo, como una máquina. Y todo esto nos lleva al quinto y último punto, la teoría de las tres sustancias. Para él, en la naturaleza no hay finalidades ocultas, como pensaba Aristóteles, sino que todo va por leyes mecánicas. Las plantas, los animales e incluso nuestro propio cuerpo son como robots biológicos, reaccionan automáticamente a estímulos. Si lo recordáis, podemos ver cómo esto toma muchísima inspiración de la ciencia de su época. Recordemos cómo Kepler y Galileo estaban convencidos de que toda la estructura del mundo constituía una estructura de tipo matemático. Pues la idea de Descartes era la misma. Eso sí, Descartes no mete la mente en ese saco mecánico. Y es donde empieza su famosa idea de que el mundo se divide en tres sustancias. Las sustancias para Descartes son como las partículas más básicas de la realidad. Y lo más top es Dios, que no depende de nadie para existir. Por lo que esta es la primera sustancia, la sustancia infinita, que como es Dios, es perfecta. El yo y el mundo sí dependen de Dios, por lo que están por debajo. Después iría la sustancia pensante, la res cogitans, que es el yo, o más bien la mente, y su atributo clave es el pensamiento. La última sustancia es la sustancia extensa, la res extensa, que es el mundo físico, los cuerpos, etc. Y cuentan con la extensión como su atributo clave. Nosotros no vemos las sustancias directamente, sino sus atributos, o sea, sus cualidades más esenciales. Y si percibimos esos atributos con claridad y distinción, podemos confiar en ellos. Tras presentar toda la filosofía de Descartes, que no es poca, hablemos de su influencia posterior. ¿Qué impacto ha tenido su pensamiento en la época posterior y en la actualidad? Sí es verdad que muchas de sus ideas han sido criticadas o reformuladas, como dije antes de su teoría sobre la glándula pineal, pero su influencia ha sido muy grande, tanto dentro de la filosofía como en la ciencia. Primero, aunque hoy sabemos que mente y cuerpo están profundamente interrelacionados gracias a la neurociencia, la idea cartesiana de que la mente es una sustancia distinta al cuerpo sigue presente en muchas concepciones culturales. Por un lado, en debates éticos sobre la inteligencia artificial se suele distinguir entre procesamiento físico, el cuerpo, máquina, y conciencia o mente. Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos aceptar que una máquina puede procesar datos, como lo hace el cerebro con la información, pero dudamos de que pueda tener una conciencia, intenciones o emociones reales. Esto se debe en parte al legado cartesiano, que separa lo que una cosa hace, procesar información, res extensa, de lo que una cosa es por dentro, tener experiencia interna, res cogitans. Por eso hay mucha gente que piensa y dice que Alexa o ChatGPT pueden responder lo que tú le pidas, pero no pueden sentirlo. Por otro lado, la idea clave de Descartes de que la mente es una sustancia distinta al cuerpo también sigue presente en algunas formas de medicina alternativa o espiritualidad, en las que aún se piensa en el alma o la conciencia como algo separado del cuerpo. Muchas religiones además predican esto mismo, de ahí la importancia que le da el cristianismo al alma o el budismo afirmando que nuestra alma se reencarna. Otra cosa que también ha influido muchísimo ha sido la idea racionalista de Descartes de
construir conocimientos seguros, claros y evidentes, que ahora está en la base del método científico moderno. Descartes hizo mucho por fundamentar el método deductivo a través de defender que había que partir de ideas claras y evidentes como axiomas y a partir de ellas deducir verdades con total certeza. Ahora las matemáticas, la lógica computacional, la programación o la inteligencia artificial usan métodos deductivos muy próximos al ideal cartesiano, que era claridad, precisión y no contradicción. La lógica formal moderna de autores como Frege, Russell o Turing comparte la misma aspiración cartesiana: evitar ambigüedades, eliminar contradicciones y fundar el conocimiento sobre axiomas y reglas formales claras. De hecho, las máquinas solo pueden operar con lenguajes lógicos estrictos, o sea, lenguajes de programación, que heredan directamente esta mentalidad racionalista. En la programación actual se busca instrucciones claras, sin ambigüedad, estructuras deductivas y sistemáticas y algoritmos racionales, optimizados y verificables. Todo esto responde al ideal cartesiano de un sistema de pensamiento lógico, ordenado, riguroso, donde no hay lugar para lo confuso o lo emocional. En cierto sentido, la IA representa la realización técnica del racionalismo cartesiano, una mente que razona sin cuerpo, sin pasiones, de forma puramente lógica. Si hoy Descartes reviviera y le pusiéramos enfrente a ChatGPT, yo creo que estallaría de la curiosidad que le despertaría y se pondría a escribir 3 discursos del método más. Bueno, pues con esto cierro este vídeo. Quería recordar que este vídeo entra dentro de mi serie de vídeos que estoy haciendo para selectividad. El de Platón ya lo tenéis subido, que fue mi primer vídeo. Y nos veremos con el siguiente, que va a ser el de Nietzsche. Como hice con el anterior vídeo, os dejo en la descripción mi apunte de Descartes, que es básicamente todo lo que he dicho aquí en este vídeo, pero redactado. Y nada, muchas gracias por la acogida. A día de hoy ya somos más de 500 suscriptores. Madre mía. Para que esto siga subiendo, dale like y comentad qué os parece Descartes, si os parece más aburrido o más divertido que Platón. A mí personalmente me gustó mucho más estudiar Descartes para selectividad. De hecho, luego en mi examen fue el autor que me salió. Pero bueno, eso. Comentad, mucho ánimo para selectividad, que ya se está acercando. Y me voy. Chao. Besitos a todos.